El cielo de la estepa mongola era vasto, infinito, como un lienzo pintado con los tonos anaranjados del crepúsculo. Abajo, un campo de batalla iba tomando forma. Hombres a caballo, armados con arcos arqueados, avanzaban en perfecta formación, mientras el sonido de los cascos resonaba como un trueno sobre tierra firme. Era una escena de caos absoluto para los forasteros, pero para los guerreros liderados por Genghis Khan, cada movimiento era una sinfonía cuidadosamente orquestada. Esto no fue solo una batalla, fue la pieza final de un juego meticulosamente planeado durante años, un paso esencial en la creación del mayor imperio terrestre que el mundo haya visto jamás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre, nacido en una pequeña tribu nómada, sin riquezas ni privilegios, logró no solo unificar uno de los territorios más divididos de la historia, sino también construir un imperio que redefinió las fronteras del mundo conocido? Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de las guerras de unificación mongolas, lideradas por Genghis Khan, un líder que convirtió a las tribus en constante guerra en una fuerza invencible. Antes de empezar, aprovecha este momento para disfrutar del vídeo y suscribirte al canal, porque historias como esta, llenas de batallas épicas, traiciones dramáticas y estrategias geniales, merecen ser compartidas. Además, deja tu opinión en los comentarios. ¿Quién fue el mayor estratega militar de la historia? ¿Genghis Khan supera a otros nombres como Napoleón o Alejandro Magno? La Mongolia del siglo XII era un lugar de contrastes brutales. Si bien las llanuras abiertas ofrecían libertad y espacio, también eran un campo de batalla constante. Tribus como los tártaros, los merkits, los keraitas y los naimanes estaban enzarzados en una lucha interminable por los recursos, el territorio y la venganza. Cada tribu tenía su propio liderazgo, costumbres y alianzas, pero ninguna era lo suficientemente fuerte como para dominar a todas las demás. Fue en este caos donde nació Temujin, el hombre que sería conocido como Genghis Khan. Pero ¿por qué es tan fascinante esta historia? Las guerras de unificación mongolas no fueron solo conflictos militares. Fueron un momento de transformación histórica, en el que sucedió lo imposible. Surgió un líder no solo para conquistar, sino también para unir un territorio que parecía condenado a la fragmentación eterna. No solo utilizó la fuerza, sino también la diplomacia, la inteligencia y una visión estratégica que dio forma a la historia mundial. Hoy descubrirás cómo Genghis Khan usó tácticas innovadoras, construyó alianzas improbables y derrotó a enemigos aparentemente invencibles. Exploraremos las batallas decisivas, los momentos de traición y lealtad que definieron su trayectoria, y las lecciones que sus logros nos dejan hasta el día de hoy. Prepárate para un viaje en el tiempo, donde veremos cómo las guerras de unificación mongola no fueron solo una serie de batallas, sino la base de un imperio que conectaría Oriente y Occidente. Y recuerda, todo gran líder se enfrenta a adversidades gigantescas. ¿Actuarías como Genghis Khan si estuvieras en su lugar? Antes de Genghis Khan, Mongolia era un mosaico de tribus nómadas, cada una con sus propias rivalidades, ambiciones y desconfianzas. La escena era caótica. Las alianzas se formaban y se desmoronaban con la misma rapidez con que los vientos viajaban a través de las vastas estepas. Las tribus vivían en constante conflicto, luchando por los pastos, el ganado y los recursos limitados. Las traiciones eran tan comunes como el combate, y cada clan veía al otro como un enemigo potencial. Sin embargo, detrás de este aparente desorden, había una cultura profundamente arraigada en el nomadismo, la movilidad y la supervivencia en un entorno implacable. Los mongoles eran maestros de la caballería, el tiro con arco y las tácticas de guerrilla, habilidades moldeadas por siglos de enfrentamientos entre sí.
A pesar de esto, nunca hubo un liderazgo central que pudiera unificar a las tribus y canalizar ese potencial en algo más grande. Cada grupo actuó por su cuenta buscando la supervivencia y el dominio local. Entre las tribus más notables de la época se encontraban los tártaros, conocidos por su astucia política y su rivalidad con los Borjigins, la tribu de la que surgiría Genghis Khan. También estaban los Keraitas, liderados por Togrul Khan, uno de los líderes más influyentes antes del ascenso de Genghis Khan, y los Naimans, que eran quizás los más poderosos militarmente. Cada una de estas tribus tenía sus propias ambiciones de dominar Mongolia, pero ninguna de ellas pudo superar la fragmentación crónica que caracterizó a la región. Esta fragmentación no fue solo política, sino también cultural. La ausencia de un idioma común y de un sistema unificado de leyes reforzó la división entre las tribus. La única forma de orden era la fuerza, y los líderes que mostraban debilidad perdían rápidamente a sus seguidores. En un entorno en el que solo sobrevivían los más aptos, la idea de unidad parecía imposible, y Mongolia seguía siendo un territorio en el que nadie reinaba. En este contexto de inestabilidad, la vida de Temujin comenzó de una manera igualmente caótica. Cuando su padre, Yesugei, fue envenenado por los tártaros, la familia de Temujin fue abandonada por el propio clan y se les dejó sobrevivir por su cuenta. Tal traición no era infrecuente en Mongolia en ese momento, pero el impacto en la vida de Temujin fue devastador. Él y su familia se enfrentaron al hambre, al aislamiento y a la hostilidad de otras tribus. Durante su juventud, Temujin vivió en la periferia de la sociedad mongola, aprendiendo desde una edad temprana que la supervivencia dependía del coraje, la estrategia y un agudo sentido del tiempo. La fragmentada Mongolia era a la vez el mayor desafío y la mayor oportunidad para alguien como Temujin. Por un lado, el caos constante dificultaba la formación de alianzas y la consolidación del poder. Por otro lado, las constantes luchas entre las tribus crearon un entorno en el que un líder fuerte, que supiera cómo navegar por las complejidades del panorama político, podría emerger como un unificador. Las guerras de unificación mongolas fueron en muchos sentidos una respuesta a esta fragmentación. Genghis Khan no solo superó las rivalidades tribales, los usó a su favor. Comprendió que para unificar Mongolia sería necesario un equilibrio entre la fuerza militar, la diplomacia y la creación de un propósito común. Pero antes de que pudiera siquiera soñar con unificar las tribus, necesitaría ganarse el respeto y la lealtad de su propio pueblo, algo que haría con actos de coraje y liderazgo que redefinirían el destino de Mongolia. Llegados a este punto, la pregunta sigue siendo, ¿cómo puede alguien transformar un entorno de puro caos en una oportunidad para crear algo tan duradero? Cuéntanos en los comentarios mientras nos dirigimos al ascenso de Temujin como líder, sus primeros logros y el camino que lo llevaría a convertirse en Genghis Khan. El ascenso de Temujin, el futuro Genghis Khan, estuvo marcado por desafíos que moldearían su carácter y liderazgo. Comenzó su andadura en una posición de extrema desventaja. Después de la muerte de su padre y el abandono por parte de su clan, Temujin pasó años viviendo en los márgenes de la sociedad mongola, enfrentándose al hambre, la hostilidad y un entorno en el que la supervivencia parecía imposible. Sin embargo, fue durante este periodo de pruebas que comenzó a demostrar una de las cualidades que definirían su liderazgo: la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad. El primer hito importante en su viaje fue su escape de un cautiverio humillante. A una edad temprana, Temujin fue capturado por una tribu rival que deseaba eliminar cualquier amenaza potencial antes de que pudiera reunir aliados. Atado y vigilado de cerca, su situación parecía desesperada.
Sin embargo, Temujin no solo logró escapar, sino que también lo hizo con la ayuda de un guardia que se convirtió en uno de sus primeros aliados leales. Este episodio fue un presagio de su habilidad única para inspirar confianza y convertir a los enemigos en seguidores. Después de su escape, Temujin comenzó a construir su base de poder. Sabía que la unificación de Mongolia no podía lograrse solo. Con esto en mente, comenzó a formar alianzas estratégicas con otras tribus más pequeñas, utilizando un equilibrio de fuerza, persuasión y recompensas. Su visión era clara, no buscaba simplemente sobrevivir, quería crear algo más grande, un nuevo orden en el que la lealtad fuera más importante que los lazos de sangre o linaje. Uno de los momentos más cruciales de este comienzo fue el rescate de su esposa, Berthe. Había sido secuestrada por los Merkits, una tribu rival, como parte de un intento de debilitar a Temujin. Decidido a recuperarla, reunió un pequeño ejército, incluyendo aliados como Togrul Khan, líder de los Keraites, y Yamuka, un amigo de la infancia. El ataque a los Merkits fue rápido y decisivo. Berthe fue rescatado, y la victoria consolidó a Temujin como un líder capaz de proteger a los suyos y luchar por aquellos que estaban a su lado. Esta victoria, sin embargo, fue solo el comienzo. Temujin se enfrentó a un desafío aún mayor cuando su alianza con Yamuka se desmoronó. Yamuka, que también aspiraba a liderar Mongolia, vio a Temujin como una amenaza creciente y decidió declararle la guerra. El enfrentamiento entre los dos antiguos amigos culminó en la batalla de los 70 días, uno de los primeros grandes conflictos de la vida de Temujin. Aunque sufrió una derrota inicial, Temujin aprendió de sus errores y usó esas lecciones para reorganizarse, construir nuevos aliados y regresar con una fuerza aún mayor. Durante este tiempo, comenzó a adoptar un enfoque innovador para organizar su ejército. En lugar de confiar en las estructuras tribales tradicionales, dividió sus fuerzas en unidades de 10, 100 y 1000 guerreros, creando una jerarquía militar disciplinada y efectiva. También abolió los privilegios basados en la nobleza tribal, promoviendo líderes basados en el mérito y la lealtad. Esta meritocracia fue uno de los factores clave en el éxito de sus campañas, ya que permitió que guerreros de todos los orígenes se destacaran y contribuyeran a la causa mayor. Temujin también comenzó a usar tácticas psicológicas para debilitar a sus enemigos. Cultivó una reputación de crueldad, pero también era conocido por su capacidad para perdonar a aquellos que se rendían. Este enfoque doble, severidad hacia los resistentes y generosidad hacia los sumisos, le dio una ventaja única, ya que muchas tribus preferían aliarse con él en lugar de arriesgarse al exterminio. A medida que su reputación crecía, más aliados se unieron a su causa. Comenzó a enfrentarse a tribus más grandes, como los tártaros y los keraitas, en batallas que pusieron a prueba su liderazgo y la lealtad de sus seguidores. Cada victoria fortalecía su posición y acercaba a Mongolia a una unificación que parecía imposible solo unos años antes. Pero Temujin aún se enfrentaría a desafíos personales y políticos que pondrían a prueba su determinación y visión. En todo momento, demostró que el verdadero liderazgo no era solo una cuestión de fuerza, sino también de estrategia, resiliencia y la capacidad de inspirar a otros a creer en algo más grande. ¿Y tú? ¿Crees que los grandes líderes se forman por sus dificultades o nacen con el don del liderazgo? Cuéntanos en los comentarios a medida que avanzamos hacia las guerras decisivas contra las grandes tribus que definirían el futuro de Temujin, como Genghis Khan. Con su reputación creciendo y sus fuerzas cada vez más organizadas, Temujin sabía que la verdadera prueba de su liderazgo vendría en los enfrentamientos contra las tribus más poderosas de Mongolia, los keraitas, los tártaros
y los naimanes. Cada una de estas tribus planteó un desafío único. Eran rivales históricos, muy organizados y decididos a mantener su independencia. Derrotarlos significaría mucho más que victorias militares. Sería la clave para unificar Mongolia bajo un solo liderazgo. Los tártaros fueron uno de los primeros objetivos importantes de Temujin. Eran una de las tribus más odiadas de la región, no solo por sus propios vecinos, sino también por el propio Temujin, que nunca olvidó que fueron los tártaros los responsables del envenenamiento de su padre. Para hacerles frente, Temujin reunió una coalición cuidadosamente construida. Comprendió que la fuerza bruta no sería suficiente, por lo que utilizó la diplomacia para asegurar la ayuda de otras tribus más pequeñas, que también tenían una cuenta pendiente con los tártaros. El ataque a los tártaros fue una muestra de estrategia militar y psicológica. Antes de avanzar con su ejército principal, Temujin envió exploradores para difundir rumores sobre el tamaño de sus fuerzas, lo que hizo que los tártaros subestimaran su habilidad. Cuando finalmente se produjo el enfrentamiento, el ejército de Temujin utilizó una táctica conocida como falsa retirada, fingiendo retirarse en desorden para atraer a los tártaros a una emboscada. Cuando los enemigos se acercaron, el ejército mongol los rodeó y los aniquiló. Pero la victoria sobre los tártaros no fue solo militar. Después de derrotarlos, Temujin aplicó una política de absorción. Los supervivientes fueron incorporados a su ejército, pero con una condición clara. Deben jurar lealtad absoluta o enfrentarse a la extinción. Este enfoque envió un poderoso mensaje a otras tribus. Resistir a los Temujin no solo era peligroso, sino inútil. Otro obstáculo importante eran los Keraitas, liderados por Togrul Khan, que inicialmente había sido un aliado de Temujin. Togrul era un líder astuto, y durante un tiempo su alianza con Temujin parecía sólida. Sin embargo, a medida que el poder de Temujin crecía, Togrul comenzó a verlo como una amenaza. Lo que comenzó como desconfianza pronto se convirtió en un conflicto abierto, y los dos antiguos aliados se enfrentaron en una serie de batallas que pusieron a prueba la lealtad de sus seguidores y la capacidad de liderazgo de Temujin. La guerra contra los Keraitas culminó en una batalla decisiva. Una vez más, Temujin demostró su habilidad para usar el terreno y la inteligencia para vencer a un enemigo numéricamente superior. También era implacable a la hora de castigar la traición. Cuando Togrul fue finalmente derrotado, Temujin se aseguró de que su antiguo aliado no tuviera ninguna posibilidad de volver a ponerse en pie, eliminando cualquier posibilidad de resistencia futura. Sin embargo, la mayor prueba de todas llegó en la guerra contra los Naimans. Los Naimans eran conocidos por su fuerza militar y por su liderazgo orgulloso e independiente. Representaban el último gran obstáculo para la unificación de Mongolia. Liderados por Tayan Khan, los Naimans estaban decididos a no caer ante Temujin. La batalla contra los Naimans fue una de las más difíciles y estratégicas de la carrera de Temujin. Sabía que los Naimans poseían una fuerza equivalente a la suya y que subestimarlos sería fatal. Para asegurar la victoria, Temujin recurrió a tácticas psicológicas, difundiendo información falsa sobre el tamaño de su ejército y utilizando exploradores para desestabilizar a los Naimans antes de la confrontación. Cuando la batalla comenzó, Temujin una vez más usó la retirada fingida, atrayendo a los Naimans a una trampa cuidadosamente planeada. En el momento crucial, reveló toda la fuerza de sus tropas y atacó con una precisión que desmanteló la formación enemiga. Tayan Khan cayó en combate y los Naimans fueron derrotados. Al igual que en batallas anteriores, los supervivientes fueron incorporados al ejército mongol, fortaleciendo aún más el poder de Temujin.
Con la derrota de los Naimans, no había más tribus o líderes capaces de desafiar a Temujin. Ya no era solo un líder de tribu, era el gobernante supremo de Mongolia. Esta serie de guerras no fue solo una conquista militar. También representaron una revolución en la forma en que las tribus mongolas se veían a sí mismas y su lugar en el mundo. Bajo el liderazgo de Temujin, pasaron de ser facciones fragmentadas a formar parte de un imperio unificado. ¿Y tú, crees que la habilidad militar de Temujin fue la razón principal de su éxito, o fue su visión estratégica y su diplomacia lo que realmente lo hizo destacar? Comparta sus reflexiones mientras nos dirigimos al clímax de esta historia, la unificación final de Mongolia y la proclamación de Genghis Khan. La victoria sobre los Naimans marcó el final de una resistencia significativa contra Temujin y el comienzo de una nueva era en Mongolia. Por primera vez en la historia, todas las tribus y clanes de las vastas estepas se unificaron bajo un solo líder. En 1206, en una gran asamblea conocida como Kurultai, Temujin fue proclamado formalmente Genghis Khan, un título que significaba gobernante universal. Este momento no fue solo una coronación simbólica, sino también la culminación de décadas de conflicto, alianzas estratégicas y transformaciones sociales que han dado forma a Mongolia como nunca antes. Durante el Kurultai, Genghis Khan dejó claro que su liderazgo no solo se basaría en la fuerza bruta, sino también en una visión a largo plazo para la gobernanza. Introdujo el Yasa, un código de leyes que se aplicaría a todos sus súbditos, independientemente de su origen tribal. El Yasa era un conjunto de reglas simples pero efectivas que tenían como objetivo garantizar el orden, la disciplina y la unidad entre los diversos pueblos que ahora formaban parte de su imperio. La traición era severamente castigada, pero aquellos que mostraban lealtad eran recompensados generosamente. Este enfoque equilibrado garantizó la estabilidad dentro del nuevo régimen. Sin embargo, la unificación no fue solo un triunfo político o militar. También fue un hito cultural y social. Genghis Khan se dio cuenta de que para mantener la unidad, era esencial crear una identidad compartida entre los mongoles, que anteriormente se habían visto como miembros de tribus separadas. Abolió los privilegios basados en el linaje, reemplazándolos con un sistema de meritocracia. Los guerreros que demostraban habilidad y lealtad eran ascendidos, independientemente de sus antecedentes. Este enfoque no solo motivó a sus seguidores, sino que también sentó un precedente de inclusión que hizo que su ejército fuera aún más fuerte y cohesionado. Uno de los factores más fascinantes de la unificación fue el uso de tácticas psicológicas y estrategias innovadoras por parte de Genghis Khan. Durante los años de la guerra había cultivado una reputación de invencibilidad. Las tribus que resistieron sabían que se enfrentarían a represalias implacables, mientras que las que se rindieron fueron tratadas con generosidad. Esta dualidad, temida y admirada a la vez, hizo de Genghis Khan un líder único en su tiempo. Además, implementó prácticas de gestión que demostraron su visión estratégica. El sistema del ñame, una red de comunicación por mensajeros a caballo, se estableció para conectar las diferentes partes de su territorio. Esto permitió una comunicación rápida y eficiente que es esencial para mantener el control sobre un territorio tan extenso. También fomentó el comercio, garantizando la seguridad de las rutas que atravesaban el imperio y creando un entorno en el que los comerciantes y artesanos pudieran prosperar. El momento de la proclamación de Genghis Khan también marcó el comienzo de una nueva era de expansión. Aunque las guerras de unificación mongolas se centraron en consolidar el poder dentro de Mongolia, fueron la base de las campañas que llevarían a la creación del imperio terrestre más grande de la historia. A partir de 1206, los mongoles comenzaron a mirar más allá de sus fronteras,
con Genghis Khan liderando personalmente campañas que cambiarían el curso de la historia mundial. Curiosamente, el proceso de unificación también reveló el lado humano de Genghis Khan. A pesar de ser conocido por su brutalidad en el campo de batalla, se enfrentó a desafíos personales que pusieron a prueba su resistencia. Los conflictos dentro de su propia familia, la presión para mantener la lealtad de sus generales y las constantes amenazas externas requerían algo más que fuerza de su parte. Requerían paciencia, sabiduría y una capacidad innata de adaptación. Una de las curiosidades más impresionantes de este período es que incluso con el control total de Mongolia, Genghis Khan nunca perdió su conexión con el estilo de vida nómada. Rechazó los lujos que otros líderes podrían haber abrazado y mantuvo una estricta disciplina, viviendo de manera similar a sus seguidores. Esta humildad le ayudó a mantener la confianza y la lealtad de su pueblo, que veía en él no solo a un gobernante, sino también a un igual. Y ahora les pregunto, si estuvieran en los zapatos de Genghis Khan, frente a un territorio fragmentado y dividido, ¿cómo actuarían para lograr la unificación? ¿Fue por la fuerza, por la diplomacia o por una combinación de ambas? Deja tu respuesta en los comentarios mientras pasamos al siguiente tema, donde exploraremos datos divertidos e impresionantes sobre las guerras de unificación mongola. Las guerras de unificación mongolas, lideradas por Genghis Khan, están llenas de detalles fascinantes y curiosidades que muestran no solo el genio del líder mongol, sino también el profundo impacto de sus campañas en la historia. Este tema será una verdadera inmersión en las historias, hechos y mitos que hacen que este momento sea tan memorable. Prepárate para descubrir aspectos sorprendentes que van desde tácticas innovadoras hasta elementos poco conocidos sobre Genghis Khan y su ejército. 1. El ejército mongol, la máquina perfecta. El ejército mongol era una fuerza extraordinaria, no solo por la habilidad de sus guerreros, sino por la forma en que estaba organizado. Genghis Khan dividió su ejército en unidades llamadas Arban, 10 guerreros, Jagun, 100 guerreros, Mingan, 1000 guerreros, y Tumen, 10.000 guerreros. Esta jerarquía permitía una coordinación casi perfecta en el campo de batalla. Aún más impresionante era la autosuficiencia de sus soldados. Cada guerrero mongol llevaba consigo varias armas, suministros para semanas e incluso piezas de repuesto para sus caballos. Esto eliminó la necesidad de largas líneas de suministro, lo que hizo que el ejército mongol fuera increíblemente ágil. En comparación, los ejércitos de sus enemigos eran a menudo pesados y lentos, y dependían de carros y almacenes que limitaban sus movimientos. Otra curiosidad fue el uso de caballos de reserva. Cada guerrero tenía entre 3 y 5 caballos que se cambiaban a lo largo del día, lo que permitía a las tropas mongolas cubrir hasta 100 millas por día, una hazaña inigualable en ese momento. Esta movilidad fue una de las principales razones del éxito en las guerras de unificación. 2. La meritocracia que revolucionó el liderazgo militar. Una de las grandes innovaciones de Genghis Khan fue abandonar el sistema tradicional de la nobleza tribal. En lugar de nombrar líderes basados en el linaje, promovió a aquellos que demostraron habilidad, lealtad y coraje en el campo de batalla. Esto no solo motivó a sus guerreros, sino que también eliminó las rivalidades que a menudo surgían entre los nobles. Un ejemplo famoso fue el de Subotai, un humilde pastor que se convirtió en uno de los generales más brillantes de Genghis Khan. Subotai lideraría algunas de las campañas más ambiciosas del Imperio Mongol, demostrando que bajo Genghis Khan el talento tenía más valor que el nacimiento. 3. Tácticas psicológicas. El terror como arma, Genghis Khan fue un maestro de la guerra psicológica. Antes de atacar una ciudad o tribu, enviaba emisarios que ofrecían la oportunidad de rendirse.
Aquellos que aceptaron se salvaron, y sus ciudades o tribus a menudo prosperaron bajo la protección mongola. Sin embargo, los que resistieron se enfrentaron a la destrucción total. Este uso calculado del terror tuvo un efecto devastador. Muchas ciudades se rindieron sin luchar, salvando recursos y vidas del ejército mongol. En algunas ocasiones, Gengis Khan utilizó a los prisioneros para difundir rumores sobre la brutalidad de su ejército, aumentando el miedo en los enemigos. Un ejemplo curioso fue el uso de muñecas de paja montadas en caballos para hacer que su ejército pareciera más grande de lo que realmente era. Esta táctica simple pero ingeniosa confundía a los enemigos, que a menudo abandonaban la lucha incluso antes de comenzar. 4. La estrategia de inclusión. A pesar de ser conocido por su brutalidad, Gengis Khan también tenía un lado estratégico en su enfoque. Era conocido por absorber a los pueblos conquistados en su imperio, aprovechándose de sus conocimientos y habilidades. Por ejemplo, valoraba mucho a los artesanos e ingenieros capturados. Después de conquistar tribus o ciudades, a menudo reclutaba a los mejores trabajadores para su ejército o administración. Esto permitió al imperio mongol incorporar tecnologías avanzadas, como las técnicas de cerco chinas, y fortalecer su infraestructura. Además, Gengis Khan respetaba la diversidad cultural. Permitió a diferentes pueblos mantener sus religiones y costumbres, siempre y cuando fueran leales al imperio. Esta política de tolerancia ha ayudado a mantener la estabilidad en un territorio tan vasto y diverso. 5. El papel de la mujer en la estructura de poder mongola. Aunque Gengis Khan es el nombre más asociado con las conquistas mongolas, las mujeres jugaron un papel crucial en el sostenimiento de su imperio. La madre de Gengis Khan, Hoelun, fue una figura central en su infancia, enseñándole la importancia de la resiliencia y la diplomacia. Además, Borte, su esposa principal, desempeñó un importante papel político. Mientras Gengis Khan estaba en campaña, Borte a menudo se encargaba de los asuntos internos del imperio. Las mujeres también eran respetadas como consejeras, y en algunas ocasiones comandaban territorios mientras los hombres estaban en guerra. 6. El Código Yasa, leyes para gobernar el caos. El Yasa, el famoso código de leyes de Gengis Khan, no era solo un conjunto de reglas, sino una estrategia para unificar a diversos pueblos bajo un sistema común. Abarcaba todo, desde la prohibición del robo hasta las regulaciones sobre el tratamiento de los prisioneros. Una de las reglas más fascinantes era el énfasis en la lealtad y la cooperación. Traicionar al imperio era considerado uno de los delitos más graves y se castigaba con la muerte. Sin embargo, Yasa también promovió la idea de igualdad, afirmando que todos, independientemente de su origen, estaban sujetos a las mismas leyes. 7. Curiosidades personales sobre Gengis Khan. A pesar de su reputación como un conquistador despiadado, Gengis Khan era conocido por su sencillez. Rechazó el lujo y prefirió vivir como sus seguidores, en tiendas de fieltro y comiendo los mismos alimentos básicos. Otra curiosidad interesante es que nunca permitió que se reprodujera su imagen. Por lo tanto, no sabemos exactamente cómo era físicamente. Esta decisión fue probablemente estratégica para evitar que su figura fuera utilizada por los enemigos o dividiera su autoridad. 8. Impactos culturales y tecnológicos de las guerras de unificación. Las guerras de unificación no solo transformaron Mongolia, sino que también allanaron el camino para un intercambio cultural sin precedentes. Bajo Gengis Khan, la ruta de la seda floreció, conectando Oriente y Occidente de formas que impulsaron el comercio, la ciencia y la cultura. Los mongoles también introdujeron prácticas innovadoras, como el uso de pasaportes para los viajeros en el imperio. Esta práctica facilitó el movimiento de personas e ideas, creando una red que aceleró el desarrollo global.
Estas son solo algunas de las muchas curiosidades que hacen de las guerras de unificación mongolas una de las campañas más fascinantes de la historia. ¿Cuál de estas historias te impresionó más? Compártelo en los comentarios mientras pasamos al siguiente tema, explorando los desafíos que enfrentó Genghis Khan después de la unificación de Mongolia. Después de la unificación de Mongolia y la proclamación de Genghis Khan como gobernante universal, los desafíos estaban lejos de terminar. Consolidar un imperio tan vasto y diverso no fue una tarea sencilla. A pesar de sus victorias militares y su código Yasa, mantener el orden y la administración efectiva requería una habilidad de gobierno tan impresionante como la de un general en el campo de batalla. Uno de los primeros retos a los que se enfrentó Genghis Khan fue mantener la lealtad de las tribus que había unificado. La cultura nómada mongola valoraba profundamente la autonomía y muchos líderes tribales estaban acostumbrados a actuar por su cuenta. Para asegurarse de que la unidad no se desintegrara, Genghis Khan reforzó la importancia de la meritocracia y la disciplina. Recompensaba a aquellos que demostraban habilidad y lealtad, pero era despiadado con las traiciones. Este enfoque mixto de respeto y temor mantuvo su poder centralizado y respetado. Otro obstáculo era la administración de un territorio que se extendía por miles de kilómetros. Para hacer frente a esto, Genghis Khan introdujo una serie de innovaciones administrativas. Dividió el imperio en unidades gubernamentales más pequeñas, dirigidas por hombres de confianza que le respondían directamente. Además, se amplió el sistema de ñame, la red de comunicación por mensajeros a caballo, lo que garantizó que la información importante pudiera viajar rápidamente entre las regiones más remotas del imperio. Las luchas internas también pusieron a prueba el liderazgo de Genghis Khan. La rivalidad entre sus hijos comenzó a surgir cuando aún estaba vivo. Debido a que había convertido Mongolia en un sistema donde la lealtad al gobernante era más importante que los lazos de sangre, había tensiones sobre quién debería sucederlo. Aunque Genghis nombró a Ogedei, su tercer hijo, como heredero oficial, los conflictos entre sus descendientes crecerían después de su muerte. Un episodio significativo que ilustra los desafíos internos fue la revuelta de una alianza de tribus más pequeñas que intentaron recuperar su independencia poco después de la unificación. Genghis Khan reaccionó rápida y contundentemente, demostrando que la unidad del imperio no era negociable. No solo aplastó la rebelión, sino que también usó el evento como ejemplo para reforzar el poder de los Yasa, asegurándose de que otros lo pensaran dos veces antes de desafiar su autoridad. Además de los desafíos políticos y militares, Genghis Khan también se enfrentó a problemas sociales y culturales. Unificar tribus que alguna vez fueron enemigas no fue solo una cuestión de fuerza, requería una integración cultural. Alentó el matrimonio entre diferentes tribus como una forma de crear lazos más fuertes. Si bien la lealtad al imperio era primordial, respetaba las tradiciones locales y permitía que cada tribu mantuviera sus prácticas culturales siempre que no interfirieran con la estabilidad del imperio. Otro punto notable fue el papel del comercio en la consolidación del poder. Genghis Khan sabía que la prosperidad económica era esencial para mantener la estabilidad. Garantizó la seguridad de las rutas comerciales, especialmente la ruta de la seda, creando un entorno en el que los comerciantes de todas partes del mundo pudieran viajar sin temor a ser atacados. Esta política no solo enriqueció al imperio, sino que también fortaleció los lazos entre las diferentes regiones, fomentando un sentido de interdependencia que ayudó a mantener la unidad. Sin embargo, la consolidación del imperio no fue solo una cuestión práctica.
Genghis Khan entendió que necesitaba un legado duradero para mantener vivo su trabajo después de su muerte. Dedicó los últimos años de su vida a preparar a sus hijos y generales para dirigir el imperio. También se aseguró de registrar sus leyes y decisiones, asegurándose de que se preservara su visión de la gobernanza. Una de las curiosidades más fascinantes de este periodo fue la forma en que Genghis Khan utilizó la religión para reforzar su autoridad. Aunque personalmente seguía las tradiciones chamánicas mongolas, era extremadamente tolerante con otras religiones y a menudo consultaba a líderes religiosos de diferentes credos. Esto no solo reforzó su imagen como un gobernante justo, sino que también ayudó a prevenir conflictos religiosos dentro de su imperio multicultural. A pesar de todos los desafíos, Genghis Khan logró consolidar su poder de una manera extraordinaria. Su capacidad para hacer frente a los conflictos internos, integrar las culturas y garantizar la prosperidad económica ha convertido a Mongolia en una potencia mundial. No solo conquistó territorios, creó un sistema que durante un tiempo garantizó la estabilidad y la prosperidad de una de las sociedades más impresionantes de la historia. Ahora, reflexionen sobre esto. ¿Sería posible mantener la unidad de un imperio tan diverso sin el equilibrio entre la fuerza y la tolerancia? Cuéntanos en los comentarios mientras pasamos al tema final, donde exploraremos el legado global de Genghis Khan y el impacto duradero de sus logros. El legado de Genghis Khan trasciende las fronteras de Mongolia y los límites de su tiempo. Sus conquistas no solo crearon el imperio terrestre más grande de la historia, sino que también dejaron impactos profundos y duraderos en el mundo moderno. Hoy en día, la influencia de sus acciones todavía se puede ver en la política, la economía, la cultura e incluso la geopolítica global. 1. El impacto geopolítico y la integración euroasiática. Antes de Genghis Khan, Eurasia era un continente fragmentado, con imperios, reinos y tribus aisladas, a menudo en guerra entre sí. Sus logros cambiaron por completo este panorama. Al unificar Mongolia y expandir el imperio para incluir partes significativas de China, Persia, Rusia y Europa del Este, Genghis Khan conectó regiones que antes eran casi inaccesibles entre sí. El imperio mongol estableció la llamada Pax Mongolica, una era de relativa paz y estabilidad que permitió que florecieran el comercio y el intercambio cultural. Bajo la protección de los mongoles, la ruta de la seda prosperó como nunca antes, conectando Oriente y Occidente de formas sin precedentes. Comerciantes, misioneros y viajeros como Marco Polo podían atravesar con seguridad vastos territorios, algo que era inimaginable antes de Genghis Khan. 2. Innovaciones administrativas y jurídicas. El código Yasa, introducido por Genghis Khan, fue uno de los primeros intentos de crear un sistema legal universal que pudiera aplicarse a una población diversa. Estableció leyes que protegían la propiedad, regulaban el comercio y fomentaban la cooperación entre pueblos de diferentes orígenes. Este sistema legal también se destacó por su énfasis en la igualdad ante la ley. Independientemente de la condición social o el origen étnico, todos estaban sujetos a las mismas reglas. Este principio de gobernanza influyó en los futuros sistemas jurídicos, especialmente en Asia Central y Oriente Medio. Además, la administración del imperio estaba organizada de una manera que garantizaba la eficiencia y la comunicación. El sistema ñame, con estaciones de mensajería a lo largo de las rutas principales, se considera un precursor de los modernos sistemas de correo y logística. 3. Avances culturales y científicos. Si bien Genghis Khan es a menudo recordado por sus logros militares, también desempeñó un papel importante en la difusión de ideas y tecnologías.
Bajo el dominio mongol, se compartieron los avances científicos y culturales de diferentes partes del mundo. Las técnicas de impresión y fabricación de papel de China, la experiencia médica de Oriente Medio y las innovaciones matemáticas de la India circularon libremente, creando un intercambio de ideas que ayudó a dar forma al mundo moderno. Curiosamente, Genghis Khan era un líder pragmático que valoraba la experiencia. A menudo reclutaba a expertos de las culturas conquistadas, como ingenieros y matemáticos, para que sirvieran al imperio. Este respeto por el conocimiento ha ayudado a difundir tecnologías e innovaciones en todo el mundo. 4. La tolerancia religiosa como estrategia política. Genghis Khan fue uno de los primeros grandes líderes en adoptar una política de tolerancia religiosa a gran escala. Comprendió que para gobernar un territorio tan vasto y diverso era crucial permitir que cada pueblo mantuviera sus creencias y prácticas religiosas. A diferencia de muchos conquistadores que trataron de imponer sus propias religiones, Genghis Khan adoptó un enfoque más inclusivo. Consultaba a líderes religiosos de diferentes credos y a menudo les concedía privilegios especiales. Esta política no solo garantizó la estabilidad interna del imperio, sino que también dejó un ejemplo de convivencia multicultural que resuena hasta el día de hoy. 5. El legado genético de Genghis Khan. Uno de los aspectos más curiosos del legado de Genghis Khan es su impacto genético. Estudios recientes sugieren que aproximadamente 16 millones de hombres en el mundo hoy en día, alrededor del 0,5% de la población masculina mundial, portan un cromosoma Y que se remonta a Genghis Khan. Este descubrimiento pone de manifiesto el alcance de su dominio y la influencia que ejerció, incluso a nivel biológico. 6. Lecciones de liderazgo y estrategia. Genghis Khan sigue siendo estudiado como uno de los más grandes estrategas y líderes de la historia. Su capacidad para unir a las personas, inspirar lealtad y adaptarse a diferentes situaciones se cita a menudo en los estudios de administración, liderazgo y estrategia militar. Una de las mayores lecciones que nos deja es el valor de la meritocracia. Al promover líderes basados en la habilidad y la lealtad, creó un sistema que fomentaba la excelencia y eliminaba la corrupción asociada con la nobleza hereditaria. Además, su capacidad para convertir la adversidad en oportunidad es una poderosa lección para cualquier líder moderno. 7. El lado oscuro de su legado. Si bien su impacto positivo es innegable, el legado de Genghis Khan también está marcado por la violencia extrema. Sus campañas militares causaron millones de muertes y la destrucción de ciudades enteras. El uso del terror como arma de guerra es uno de los aspectos más controvertidos de su liderazgo. Sin embargo, incluso esta brutalidad fue en parte estratégica. Al destruir por completo a los que se resistían, envió un mensaje claro a los futuros adversarios, evitando a menudo conflictos prolongados. 8. Reflexión final. El legado de Genghis Khan es complejo y multifacético. Fue un conquistador, un administrador, un visionario y al mismo tiempo un líder despiadado, cuyas acciones moldearon el curso de la historia mundial. Su capacidad para transformar Mongolia en una potencia mundial y conectar diferentes partes del mundo dejó una huella que resuena hasta el día de hoy. Y ahora le pregunto, ¿cómo interpreta el legado de Genghis Khan? Fue un héroe visionario que unió a los pueblos y promovió avances culturales, o un conquistador despiadado cuyo impacto tuvo un costo demasiado alto. Deja tu opinión en los comentarios y aprovecha para explorar nuestra playlist, donde te esperan historias de otros grandes líderes.